Hiram Aviv, el arte real. Hoy presenta la masonería. La masonería es la iniciación en la dignidad y la grandeza humana. Por ello se encarga de la búsqueda y desarrollo de las capacidades del hombre, además de enaltecer sus ideales más nobles. Se trata de una fraternidad filosófica, ecléctica y adogmática, cuyos orígenes se pierden en el tiempo, debido a que el afán del hombre por encontrar la esencia de la existencia y la verdad es tan antigua como su facultad de raciocinio. En realidad, está conformada por la erudición y enseñanzas de diversas culturas. Es por eso que en principio se le considera tan antigua, ya que como institución solo se tienen teorías sobre el momento de su nacimiento. A pesar de que la filosofía pragmática data apenas del siglo pasado, sus conceptos de objetividad práctica y humana han estado presentes en la masonería desde hace muchos antes. Por otro lado, al afirmar su eclecticismo y adogmatismo, queremos dejar ver que el masón puede estudiar casi cualquier filosofía y encontrará conceptos y explicaciones similares a los nuestros. Mas esto no significa que profesemos el culto a ninguna de ellas. En nuestra escuela no es obligatorio creer en algo, si acaso, en la sabiduría y en la libertad misma. Obviamente, teniendo en cuenta que es imposible ser masón siendo ateo. Dado que el conocimiento implica trabajo para obtenerlo y constituye poder, el hombre se ha dedicado a coleccionar y transmitir la sabiduría de generación en generación, claro, a quien él ha considerado merecedor de esta distinción, razón por la cual se formaron grupos sociales selectos de los cuales finalmente proviene la masonería. El otro ángulo de donde se busca el comienzo de esta es su rasgo que la ha distinguido como sociedad secreta. Y así tuvo que funcionar, debido a que en la Edad Media y aún tiempos después habían castigos por herejía para quienes se adentraran bastante en el estudio y la procuración de la verdad. Hay varias ideas sobre el establecimiento histórico de esta cofradía. Uno de los argumentos con datos fidedignos la remonta a las dinastías de la antigüedad en Egipto, donde se asocia con la enigmática edificación de las pirámides y con la destacada ciudad egipcia de Menfis, ya que ahí se veneraba al dios Pa, protector y guía de los albañiles. Se le conocía como el gran arquitecto del universo, que en realidad era uno de los múltiples aspectos de Ra, o sea, el Dios verdadero. Y en la logia lo encontramos representado con el ojo dentro del triángulo. Se supone que dentro de esos rituales se utilizaba la indumentaria e instrumentos propios del oficio de la construcción. En otro relato, hay información muy característica que relaciona a la orden monástica de los caballeros del Templo de Salomón en Jerusalén o simplemente caballeros templarios con la masonería. Su existencia data alrededor del siglo XII de nuestra era, a la cual podemos atribuir ese aire de corte medieval, con espadas y demás. No obstante, que lo más importante proviene del hecho de que los templarios al principio tuvieron como base el mismo templo de Jerusalén, del cual hace referencia la masonería en sus leyendas e ilustraciones. Aunado a esto, podemos agregar que antes de desaparecer como orden militar católica, ellos manejaban medios de comunicación e identificación por signos y señas, al mismo tiempo que estaban acostumbrados a tratar con hombres de otras religiones debido a situaciones económicas eclesiásticas.
A pesar de todo, la más difundida de las hipótesis es aquella que vincula las enseñanzas masónicas con las de la leyenda bíblica de la construcción del templo del rey Salomón. Como es tanto el arraigo de tales crónicas, incluyendo el simbolismo, es difícil discernir la auténtica procedencia de la institución. Mi opinión muy personal es de que, en cierto modo, todas esas versiones están bien fundadas, por lo que en realidad se trata de diferentes tramas del mismo tema. En términos generales, podemos atar cabos si recordamos que los hebreos fueron un pueblo prisionero de los egipcios, lo cual justifica una mezcla de la simbología y sapiencia egipcia con los preceptos judíos, que en esos tiempos se encontraban en su mayor auge. Después sobrevinieron diversas etapas, incluyendo el procedimiento de la cultura griega y del Imperio Romano, hasta que más tarde se consolidó el cristianismo, que fue el principal motivo de la existencia de los templarios. Pero a consecuencia de su rompimiento con la religión católica por causas políticas, hubo la necesidad de protegerse de las torturas a que estaban expuestos. Paralelamente, habría que considerar que no solo los caballeros del Temple fueron víctimas de las persecuciones por parte de la Iglesia y de los gobiernos de entonces, ya que también los judíos y los alquimistas o discípulos de las escuelas iniciáticas como la hermética padecieron de estos hostigamientos. De ahí que hasta 1717 se reglamentó y dio a conocer públicamente la masonería que hoy conocemos, habiéndose encontrado registros sobre ella de 400 años antes de ese último suceso. ¿Acaso podría ser que se hubieran unido y auxiliado todos esos grupos mencionados bajo una sola hermandad en que pudieran subsistir y al mismo tiempo pugnar por sus ideales? Estos antecedentes indican una secuencia prácticamente directa de transmisión en cuanto a ciencias, rituales y costumbres. Sin embargo, hay pruebas arqueológicas fehacientes de la existencia de símbolos masónicos en cuevas que datan hace más de 3000 años en Israel, en donde se extrajeron los bloques de piedra para edificar, por lo cual se habían llegado a pensar que los masones eran gremios de constructores. Pese a ello, han predominado los conocimientos y símbolos egipcios y de la India, que sin duda sabemos que eran los centros intelectuales y filosóficos más importantes de la antigüedad. Se estima que alrededor del 80% de los grandes personajes, filósofos, científicos e inclusive artistas han sido masones. Entre ellos, Wolfgang Amadeo Mozart, Benjamin Franklin, George Washington, Ludwig van Beethoven, Charles Chaplin, Neil Armstrong, Benito Juárez, Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Wolfgang Goethe, Lázaro Cárdenas, Albert Einstein, Rubén Darío, J.F. Kennedy, José Martí, Francisco María Voltaire, Alexander Hamilton, María José Lafayette, Simón Bolívar, Teodoro Roosevelt, Eduardo VII, Eduardo VIII de Inglaterra,
Harry S. Truman, Sir Winston Churchill, Douglas MacArthur, Jean Sibelius, Francisco José Haydn, Oscar Wilde, Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle, Conde de Saint-Germain, Federico el Grande de Prusia, Franz Anton Mesmer, Thomas Jefferson, José Cagliostro, Pierre-Simon Laplace, Samuel Hahnemann, Duque de Wellington, Christian Ørsted, Carlos de Montesquieu, etc. Y actualmente siguen siendo en gran proporción los hombres valiosos que pertenecen a la institución, lo cual normalmente se hace notorio hasta el momento de su muerte. Lo importante de esto es entender que no hay ninguna diferencia entre esas personas y nosotros. Sí, la única verdad consiste en que ellos participaron intensamente de las enseñanzas de esta escuela. Para el que no lo crea, que lea sobre la vida de Benjamin Franklin, donde se relata acerca de sus conflictos personales y cómo los superó. Y es aquí donde comprenderemos la enseñanza del significado de los 3 toques del aprendiz. Buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Este es un lugar donde, entre otras cosas, de manera sistemática y científica, podremos cultivar nuestras facultades más valiosas y participar en la evolución de nuestro entorno.